Acá entonces el final abierto en el bar El Cairo, hoy entrevistando al diputado del Parlasur, Diego Mancilla, un hombre de la ciudad de Las Parejas que representa al Frente para la Victoria y está en ese parlamento que funciona, Diego, en la ciudad entonces de Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Esa es la sede del Parlamento, pero me interesaba un poco retomar tu biografía como intendente de la ciudad de Las Parejas, que de ahí venís, ejerciste desde muy joven un mandato un poco heredando también la intendencia de tu papá, ¿no? Que a su vez había sido el intendente de esa ciudad. Digo, ¿qué ha significado para vos la incorporación a la política? Bueno, la política estaba en tu casa, pero con tus 35 años me parece que la etapa de Néstor y Cristina Kirchner ha sido muy significativa porque nada, tenías 20 años o 20 monedas cuando se produjo la llegada de Néstor Kirchner. ¿Cómo fue que abrazaste esta situación? Sí, mirá, mi vida tiene que ver enteramente con la política. Mi infancia pasó dentro de una unidad básica, no solamente porque mi viejo venía siendo concejal de la ciudad y luego fue intendente 8 años y un poquito más hasta que falleció, sino que además la unidad básica está enfrente de mi casa. Así que imagínate que gran parte de las horas de mi infancia y los recuerdos lo tengo ahí, con una militancia de muy chico, de siempre. Después, en el año 2003, vos bien lo decías, creo que cuando escuchamos el discurso del 25 de mayo de Néstor, uno sintió una emoción muy profunda porque escuchaba por primera vez de boca de un presidente decir muchas cosas que uno traía de su formación política y de sentimiento hacia la política, hacia el trabajar para el otro, y que alguien que por primera vez estaba en la Casa Rosada puede expresar eso, a uno realmente lo impactó y que lo terminó confirmando de que realmente no solamente lo dijo, sino que lo hacía día a día, con ese famoso acto en la ex ESMA, donde se bajaron los cuadros de Videla y los represores. Bueno, realmente uno empezó a sentir que nacía una nueva etapa en la Argentina, una etapa política muy importante. Diego, sin embargo, hay que decir que en la provincia de Santa Fe, también en otros lugares, pero especialmente en la provincia de Santa Fe, la disputa al interior del peronismo respecto de cuál es el peronismo, si es el kirchnerismo o es otra visión del peronismo. Acá en Santa Fe se sabe, está en la herencia de los 90 de un Carlos Reutemann que fue muy protagonista, y bueno, y también en los 2000, hay que decir, Reutemann renovó su condición de senador, recuerdo en el año 2009, con una lista propia fuera de lo que era la lista de kirchnerismo. Digo, hay una disputa, una visión. ¿Cómo estás viendo hoy esa visión, incluso después de la derrota y de la crisis que produjo la derrota electoral de Daniel Scioli el año pasado, respecto de qué sentido va a tomar el peronismo en esta provincia que hoy está un poco fragmentado y hay visiones distintas respecto del pasado reciente, ¿no? De Néstor y Cristina? ¿Cómo ves ese trabajo y qué futuro a corto plazo y mediano plazo augurás? Mirá, uno entiende que hay distintas líneas dentro del peronismo, del Partido Justicialista, pero sinceramente creo que el peronismo es uno solo, el que sigue las 3 banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social. Y esas 3 banderas históricas del peronismo fueron representadas o llevadas bien alto por Néstor y Cristina en los últimos 12 años, como no venía pasando desde el propio Perón. En eso tenemos que ser muy conscientes. Las batallas que se han dado, las batallas culturales, el gobernar siempre pensando en los que menos tienen, en el pueblo. Aquellos que se opusieron a este proceso histórico que vivió la Argentina con el gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina, son los mismos que se oponían a las medidas o a las decisiones políticas que tomaba Perón en su momento, los mismos sectores. Entonces creo que desde ahí partimos a que el peronismo tiene que representar históricamente esas 3 banderas históricas de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina. Bueno, desde ahí nosotros pensamos que en la provincia de Santa Fe tiene que haber un peronismo fuerte que represente esas cuestiones,
que esté en este momento muy cerca de los trabajadores, de aquellos que se quedaron sin trabajo, de aquellos que hoy tienen muchas necesidades a partir de la implementación de las políticas de gobierno de Mauricio Macri, y en ese sentido nosotros nos va a encontrar siempre. Estamos recorriendo toda la provincia de Santa Fe con un montón de compañeros, con Marcos Clery, con Marilyn Samnun, con Josefina González, con Germán Bacarela y un montón de compañeros, intendentes, presidentes comunales, el senador Guillermo Cornaglia, recorriendo toda la provincia de Santa Fe, precisamente estando al lado, escuchando y planteando hoy institucionalmente las cuestiones que creemos en los lugares que hoy representamos, pero también escuchando a los compañeros, escuchando sus distintos puntos de vista y planteando que el peronismo tiene que estar fuerte porque es el único que hoy se puede plantar ante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y empezar a morigerar un poco el impacto de estas políticas que claramente cuando tienen que tomar decisiones, toman decisiones a favor de los más poderosos en contra del conjunto del pueblo. Cuando caminan la provincia, digo que decís, recorremos, escuchamos, sobre todo escuchamos, digo, el kirchnerismo ha sido atacado en distintos frentes y ha dado flancos para que se lo ataque, por ejemplo, con algunos hechos de corrupción que han sido muy sonoros, muy explotados, como el caso López, o bueno, la discusión sobre el caso Báez. Digo, esto me parece que han tenido mucho éxito, los aparatos de comunicación contra el kirchnerismo han tenido mucho éxito en instalar elementos que algunos de ellos son reales, digamos, como el caso de López, y que están produciendo mucho daño al relato histórico reciente del kirchnerismo. ¿Qué es lo que escuchan ustedes y cómo sentís, desde qué argumentación política, de algún modo, revertir esa marca respecto de la presunta corrupción generalizada que ha sido la experiencia del kirchnerismo? ¿Cómo se trabaja políticamente eso? Entiendo que despegando, pero despegando cómo y por qué. Ya, nosotros lo que escuchamos permanentemente son que a la gente, a los trabajadores les cuesta llegar a fin de mes y que hoy están preocupados por eso. Y que todos también te manifiestan que están cansados de escuchar o de que se manifieste esa doble vara. Nosotros decimos que López o aquellos que sean investigados por la justicia, si encuentran en alguna cuestión algo culpable, que caiga con todo el peso de la ley, pero que tiene que ser para todos igual. Si nosotros hablamos de la corrupción, y mucha gente te lo expresa eso, si hablamos de corrupción tenemos que empezar a plantear el tema histórico. El apellido Macri no puede quedar ajeno a eso. Las empresas de Macri han crecido, han hecho negocio, le han estatizado la deuda en la última dictadura militar. Entonces hoy pareciera que todo habla livianamente desde un lugar con protección mediática o con protección judicial. Nosotros lo que decimos es que de eso se encargue la justicia. Nosotros hoy tenemos responsabilidades institucionales, como también tiene responsabilidades institucionales el presidente, los gobernadores, que son los que tienen que gobernar y tomar decisiones todos los días para la gente. La justicia que se encargue de lo otro. Acá nosotros como dirigentes políticos lo que tenemos que discutir es política. ¿Cómo le resolvemos el problema a la gente? Porque la gente cuando llega de trabajar y ve a sus hijos que están sentados en una mesa comiendo y tiene que pensar cómo el otro día lo mandan a la escuela, cómo le pueden brindar la mejor educación a sus hijos, hoy hay una fuerte preocupación en ese sentido. Y nosotros tenemos que ser responsables y el dirigente político se tiene que ocupar día a día de los problemas de la gente. Y vemos en nuestra recorrida a la provincia de Santa Fe que en estos últimos meses se viene desintegrando el entramado productivo. Las empresas, las pymes, están muy preocupadas por los tarifazos, por la apertura indiscriminada de las importaciones. El trabajador le cuesta llegar a fin de mes, se están perdiendo puestos de trabajo. Esos son los problemas latentes que hoy tiene la Argentina y de los cuales nos estamos ocupando. Diego, para plantear una opción política a este proceso que vos describís como un proceso muy difícil para muchos sectores de la Argentina, el proceso que conduce el presidente Mauricio Macri, para plantear una alternativa política, en estos días, en estas semanas, se está como relanzando una corriente kirchnerista que se llama Corriente Federal Kirchnerista, obviamente coincidiendo con las siglas del nombre de la expresidenta CFK, lo cual es toda una definición política en sí mismo. Mucho se discutió respecto de si el kirchnerismo debía de algún modo diluir su nombre y su estructura en un esquema más amplio con otros sectores, o si debía reforzar su identidad
y desde ahí en todo caso buscar algún plano de unidad. Pareciera que la segunda de estas opciones fue la que primó y que el kirchnerismo se va, digamos, a plantar desde su lugar a partir de esta estructura que forma. ¿Cuál es tu análisis respecto de esto? Digo, de que la figura de la presidenta esté en el centro de la construcción política, más allá de que sea candidata o no. Yo creo en lo personal que va a ser candidata. Vos me vas a decir que no se sabe, esto ya es parte de la respuesta del kirchnerismo o de todos sus representantes. Digo, ¿cómo ves esa situación del hecho de que el CFK sea la bandera insignia de la construcción política hacia la elección clave de 2017? Mirá, dos cosas. Primero que el nombre, digamos, la designación, la denominación que se le dé, creo que es secundario, ¿no? Yo creo que indudablemente Cristina Fernández de Kirchner está en el centro de la escena política, pero no solamente puesto por el kirchnerismo, está puesto en el centro de la escena política por el pueblo, la gente lo pone ahí. Los mismos medios opositores, el mismo gobierno la pone a Cristina. Y uno muchas veces enciende la televisión y horas hablando del kirchnerismo y a veces te pareciera ser que el kirchnerismo es el que sigue gobernando el país. Claro. Entonces, la misma sociedad es la que pone a Cristina en el centro de la escena política. Para nosotros, sin duda, es la conductora del movimiento nacional y popular, que es mucho más amplio que solamente un signo político. Hoy un montón de organizaciones políticas, un montón de organizaciones sociales, un montón de asociaciones y de grupos políticos, barriales, sociales, culturales de la Argentina se sienten identificadas con estas históricas tres banderas que yo te decía del peronismo, bueno, y que hoy están representadas claramente por Cristina Fernández. Sí, hay de todos modos una estrategia muy afilada de muchos sectores de aislar al kirchnerismo respecto de otros sectores del peronismo. Es la estrategia, digamos, principal del gobierno y de sus aliados. ¿Pensás que esta estrategia, cómo la van a desactivar y en todo caso cómo termina esa película, ¿no? Pero ¿sabés qué? Muchas veces los dirigentes políticos caemos en la tentación de decidir por nuestros propios medios sin escuchar a la gente. Porque en definitiva los ordenamientos los va dando la propia gente, los militantes, los compañeros. Hoy sabemos que hay organizaciones políticas que están teniendo esa dificultad, que por ahí los dirigentes marcan el camino hacia un lado y la gente va para el otro. Y la gente va para el otro. Entonces nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos, construyendo, poniéndonos enfrente de cuando la rueda del gobierno de Mauricio Macri pretende pasar por encima de los derechos conquistados por todos los argentinos en los últimos años, y en ese sentido vamos a seguir construyendo. Yo creo que el tiempo y las cosas van a ir poniendo a cada uno en su justo lugar, y en política, sobre todo, como en la vida, las cuestiones deben darse naturalmente. Por eso nosotros decimos que claramente Cristina está en el centro de la escena política porque la gente, el pueblo lo pone ahí y porque la ve como la figura capaz de resistir a una etapa difícil de la Argentina, donde le dijeron a la gente que se podía vivir mejor, pero lo que hemos visto en este primer año de gobierno de Mauricio Macri es que se le han quitado derechos a la clase media, a la clase trabajadora, al pueblo, si fuera, en definitiva en detrimento de las grandes corporaciones. Si fuera por sí o por no y estuviese en tus manos elegir, ¿la pondrías a Cristina en una lista en la provincia de Buenos Aires el año que viene? Mirá, y no lo sé, y si te doy esa definición estaría siendo contradictorio con lo que te dije recién. Creo que los dirigentes políticos tenemos que tener un poco de calma, de prudencia, y que vaya acomodando la ficha a la misma gente, el pueblo, los militantes, los compañeros, que en definitiva eso es lo que nos va a hacer transitar el camino correcto y no equivocarnos en este momento. Y la ficha de Diego Mansilla, que ahora está funcionando en Montevideo, ¿puede ser que esa ficha se traslade al Congreso Nacional luego de la elección de 2017 o es una hipótesis descabellada? Mirá, Diego Mansilla viene siendo, es y va a ser un compañero de este proyecto político, donde este proyecto político necesita, va a estar. Si en algún momento no tengo que estar en ningún lugar, no voy a estar tampoco. Y lo que digo hoy lo he demostrado. Siendo intendente, me corrí, estaba la posibilidad de que otro compañero
pueda ser intendente, que un compañero también pueda ser senador de mi departamento. Nosotros consideramos que era importante que se amplíe la base de compañeros que tengan responsabilidades, que después de 12 años, de 8 de mi padre, 4 míos, haya otro apellido gobernando la ciudad, que le dé otra impronta, que por ahí, obviamente con la misma línea política, tenga otras iniciativas, les pueda dar otra cosa a la sociedad. Yo ya lo he puesto en práctica y en ese sentido me va a seguir encontrando este proyecto político. O no de acuerdo a lo que determine la circunstancia y la organización. Totalmente. Te agradezco mucho la presencia, se nos fue el tiempo. Gracias, Diego. Dale, gracias a vos.